Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 31. Definitivamente voy a hacerme amigo tuyo. Cuando todos en el campo de entrenamiento vieron esta escena, no pudieron volver a sus cabales. Fue demasiado rápido. Las batallas habían terminado demasiado rápido. Las batallas no solo eran rápidas, sino que también se desarrollaban con un ambiente relajado y despreocupado. No parecía como si Wang Ye y su gorrión verde estuvieran peleando con bestias feroces, sino jugando con ellas. No se ve tan relajado. Me hace sentir que puedo hacerlo. Si Sulyang no lo hubiera intentado hace un momento, habría sospechado que esas feroces bestias eran solo modelos. Ese gorrión verde es tan poderoso. Por la fluctuación de energía espiritual de ahora, podría ser una mascota de nivel 2. ¿Cuáles son las 6 dimensiones del gorrión verde? Es tan poderoso el viento y el corte de plumas. Ridículo, demasiado ridículo. Olvídate de los dos primeros. Ese fantasma demonio esquelético podría incluso considerarse un dios medio extraño. Y aún así murió en un instante. Los investigadores temblaron y volvieron en sí. Comenzaron a descubrir. Reino competente corte de viento y pluma. Lin Lou entrecerró los ojos. El gorrión verde había usado el corte de pluma en el aire, cambiando de postura a voluntad. Esta era la marca del corte de pluma del nivel competente. No había duda de que viento estuviera en el nivel de dominio. Que poderosas cuchillas de viento invisibles aparecieran en el huracán era señal de que la habilidad estaba en el nivel de dominio. Mascota de nivel 2, dijo Tang Xiong atónito. En menos de 3 meses, el pequeño gorrión verde superó 9 estrellas desde el nivel 0 y se convirtió en una mascota de nivel 2. Parece que este niño ha despertado grandes recuerdos. Recordó claramente el potencial de basura que tenía el gorrión verde. ¿Cómo pudo mejorar tan rápidamente en menos de 3 meses? Aunque no había un umbral para abrirse paso al nivel 2 y obtener un valor de poder espiritual de más de 1000, era imposible que fuera tan rápido. ¿Qué? 3 meses. Al oír esto, Min-su miró inconscientemente al zorro lunar blanco que estaba detrás de ella. Cortejar. ¿Por qué lo miraba su amo? Xiao Bai, también te tomó 3 meses alcanzar el nivel 2 en ese entonces, ¿verdad? Susurró Min-su. El zorro lunar blanco levantó la cabeza. Incluso este gorrión verde puede alcanzar el nivel 2 en 3 meses, así que, tu clase es falsa, ¿verdad? El zorro lunar blanco corrió hacia el frente de Perla y enojado envolvió su muslo con su cola. Espera. Min-su miró bruscamente a Lin Lou. Hermana mayor Lin, acabas de decir que el gorrión verde aprendió esos 2 movimientos hace solo un mes, ¿verdad? Entonces, solo tardó un mes en cultivarlos hasta alcanzar el nivel de experto. Sí, asintió Lin Lou levemente, con los ojos llenos de satisfacción. ¿Cuántos años han pasado? El cuerpo de investigación del condado de Ampin por fin ha dado con un buen retoño. Alcanzar el nivel de experto en un mes con habilidades de principiante, Min-su acarició al zorro lunar blanco. Es asombroso, simplemente asombroso. Es imposible alcanzar ese nivel de habilidad solo con la mascota. Debería haber alguna técnica de entrenamiento especial. ¿Cuál es el talento de Wang Ye? Memoria profunda. Pensar qué es este talento, Min-su se quedó atónito, y de repente se dio cuenta, no me extraña. Pero con solo una habilidad de principiante de nivel experto y una fuerza de combate de nivel 2, debería haber sido difícil para el gorrión verde matar a las feroces bestias al instante. El crecimiento hexadimensional del gorrión verde debe ser definitivamente diferente. Además, ese fantasma esqueleto demoníaco, definitivamente no es algo que debería haber sido capaz de matar en un instante. Entonces, el gorrión verde podría haber. Características, sonrió Lin Lou, como se esperaba de un estudiante destacado de la Universidad de Tianquan, poder verlo tan rápido. Para que una mascota de clase de otro mundo tenga características. O fue entrenada,
O consumió algún tipo de tesoro, los ojos de Min-Su brillaban, tiene mucho potencial. En ese momento, Wang Ye se acercó y dijo sin palabras, Comandante Lin. No está mal. Lin Lou se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Wang Ye. Esta vez, Wang Ye no se alejó de sus manos. Oye, veo que tu cuerpo se ha vuelto mucho más fuerte. Lin Lou se sorprendió un poco. ¡Qué broma! Él también había entrenado durante todo el mes, vale. Si hubiera una oportunidad, Wang Ye planeó dejar que la constitución de Xiao Yu o la pitón blanca creciera. Cuando llegara el momento, podría transformarlos directamente en mascotas con forma humana. Para ser sincero, estoy impresionado, dijo Lin Lou con una sonrisa amable. Claro que lo que más me impresiona es la experiencia en combate que parecen tener tú y tu gorrión verde. Nada mal, nada mal. Habían muerto innumerables veces en las simulaciones, entonces ¿cómo podrían no tener algo de experiencia en batalla? Lin Lou se giró y miró a los demás investigadores, hablemos brevemente de las batallas de ahora. La primera bestia feroz, la locha de las sombras. ¿Por qué no usó corte de pluma? Porque la bestia feroz tiene una constitución baja y una alta resistencia espiritual. El poder de corte de pluma proviene de la fuerza de la mascota, no de las habilidades atribuidas. Lo mismo ocurre con la segunda. ¿Por qué usó viento en lugar de corte de pluma? Porque el rinoceronte sediento de sangre tiene altos PS y defensa, pero baja resistencia espiritual. Los efectos de las habilidades atribuidas son muy buenos. Wang Ye se enfrenta con bastante habilidad a la tercera bestia feroz, el fantasma esqueleto demoníaco. Su gorrión verde usó una habilidad combinada. Viento y corte de pluma se pueden usar como un ataque combinado. Si usas corte de pluma en un huracán, el poder de corte de pluma se verá afectado y aumentará hasta cierto punto. Así es como se utilizan las habilidades con movilidad. Por eso necesitas investigar más sobre las bestias feroces. Si conoces las fortalezas y debilidades de estas bestias feroces como la palma de tu mano, podrás luchar. Con eso, puedes ser preciso, rápido y matarlos de un solo golpe. Las palabras de Lin Lou hicieron que muchos investigadores asintieran con la cabeza. El combate real era un conocimiento que debía aprenderse. Como investigador, el combate real no empezó con duelos de mascotas, empezó con peleas contra todo tipo de bestias feroces. ¿Y qué hay de la recompensa? Preguntó Wang Ye. Eso es lo único que te preocupa, ¿verdad? Lin Lou sonrió. Sí, Wang Ye se aclaró la garganta. Si quieres la recompensa, déjame presentarte a alguien primero. Los ojos de Lin Lou se giraron levemente mientras saludaba a Min-Su. El corazón de Wang Ye se conmovió. No podía demostrar que había visto a Min-Su antes. Su identidad no podría ser expuesta, de lo contrario, las consecuencias de la simulación serían una lección aprendida. Especialmente ese diario escrito a mano, su valor era demasiado alto. ¿Quién es? No me interesa. Solo quiero la recompensa, dijo Wang Ye agitando la mano. Min-Su, que estaba caminando, se detuvo en seco. Lin Lou miró a Wang Ye con una expresión extraña. Chico, eres tan joven, pero y pensar que no te interesan las chicas guapas. ¿Qué has experimentado en tu vida? Bonita. Wang Ye miró a Min-Su. Min-Su resopló, levantó ligeramente la cabeza e infló el pecho. No puedo ver el rostro, dijo Wang Ye. Min-Su. Lin Lou. A Min-Su casi le dolía el pecho por la ira. Ciego de cara. Esta es la hija mayor de Mingwan Enterprise, dijo Lin Lou con indiferencia, recordando la presentación de Wang Ye por parte de Tang Xiong. Su paga mensual es de 6 cifras. Mingwan Enterprise suele patrocinar a nuestro cuerpo de investigación, especialmente a nuevos maestros de bestias con gran potencial. Al oír esto, Wang Ye se acercó de inmediato y tomó la iniciativa de tomar la mano de Min-Su, diciendo solemnemente, no importa si eres bonita o no. Me fijo principalmente en la personalidad de los demás. No digamos nada más, definitivamente voy a hacerme amiga tuya. Min-Su. La boca de Min-Su estaba abierta mientras miraba a Wang Ye, completamente estupefacta. ¿No era esta persona un poco demasiado increíble? Pío, pío. Sin embargo,
Xiaoyu dejó escapar un grito de insatisfacción mientras batía sus alas. Capítulo 32. El camino de evolución de nivel 2 del gorrión verde. Minsu estaba desconcertado. Wang Ye, ¿por qué tu mascota pájaro parece ser hostil hacia mí? Ella había tenido esa sensación justo ahora, pero pensó que era una ilusión. Ahora que estaban en estrecho contacto, especialmente cuando Wang Ye le estrechó la mano, la hostilidad parecía ser aún más obvia. Wang Ye reflexionó un momento y dijo, entonces sé más o menos cómo te ves. No, ¿qué tiene eso que ver? Minsu parecía confundido. Sintió que no podía seguir el hilo de pensamiento de la otra parte. Este pájaro mío tiene un problema, dijo Wang Ye con seriedad. Tiene una característica que le hace mostrar emociones diferentes ante cada persona. Cuanto más hermosa sea la persona, más intensas serán sus emociones. Cuanto más común parezca, más tranquilo estará. Hay tal característica. Minsu se quedó estupefacto. Wang Ye giró a Xiaoyu hacia Tang Xiong y dijo, si no me crees, mira. Xiaoyu giró la cabeza, sin reaccionar en absoluto. Tang Xiong se quedó sin palabras. Las venas de las sienes de Tang Xiong se hincharon. Luego, Wang Ye sostuvo a Xiaoyu y apuntó su cabeza hacia sí mismo. Pío, pío. Xiaoyu agitó sus alas y emitió gritos agudos. Aléjate de esta mujer humana. Parece que también soy muy guapo, dijo Wang Ye. Minsu. Todos. Minsu se rió. Era difícil decir si tal característica era cierta o no, pero esta persona era realmente interesante. ¿Quieres una recompensa? Minsu miró a Wang Ye y sonrió, con una hermosa medialuna en sus ojos. Tu mascota es el gorrión verde y actualmente está en el nivel 2, así que probablemente tenga que evolucionar pronto. La evolución habitual del gorrión verde es bastante común. Mi profesora en la universidad es una experta en mascotas de tipo pájaro muy poderosa. Tiene 3 trayectorias de evolución muy raras para el gorrión verde. En lugar de la recompensa de la hermana mayor Lin, puedo decírtelo y proporcionarte algunos materiales. ¿Qué te parece? Camino evolutivo. Materiales. Los ojos de Wang Ye se iluminaron cuando dijo, cuéntamelo en detalle. Tang Xiong, llévalos a la despensa para charlar, asintió Lin Rou levemente. Yo entrenaré al resto de los investigadores. Bueno. En la despensa del cuartel general del Cuerpo de Investigaciones. Actualmente, solo existen 2 rutas evolutivas principales para el gorrión verde. Sus formas evolutivas finales son el gorrión vendaval de clase suprema y el águila neblinosa verde, respectivamente, que son mascotas puramente de tipo cielo. No es necesario que me extienda más al respecto. Cuando llegaron a la despensa, Minsu se mostró muy responsable e inmediatamente comenzó a hablar con confianza. Wang Ye asintió. Sabía algo sobre esto. La evolución fue algo que las mascotas tuvieron que experimentar. La investigación sobre las vías de evolución era un secreto fundamental de los distintos países. Después de todo, la mayor fuerza de combate de las mascotas estaba relacionada con la fuerza del país. La evolución generalmente se dividía en etapas. Las mascotas de nivel 2 podrían evolucionar una vez y luego otra vez en el nivel 4 y el nivel 6 respectivamente. Pero en realidad dependía del crecimiento de la mascota. Mi mentora. Bueno, probablemente haya desarrollado 3 caminos evolutivos más basados en este fundamento junto con muchos otros eruditos. Uno de los caminos ya se ha anunciado, mientras que los otros 2 no. Hablemos primero del primero. Minsu sacó su teléfono y extrajo la información. Para la primera vía, la forma evolutiva final es el gorrión dragón de llama azul. En su mejor momento, puede alcanzar la segunda clase emperador y se fusionará con parte del linaje de dragón de tierra, así como con el poder del fuego. La dificultad de este juramento evolutivo es alta. Sin embargo, posee una gran fuerza de combate, atributos de fuego y cielo. Tiene un amplio rango de ataque y pocas debilidades. Gracias al linaje de dragón de tierra, su constitución puede alcanzar como máximo el grado A, y su energía y fuerza espiritual tampoco son débiles. Sin embargo, debido al linaje de dragón de tierra,
el crecimiento de su alma se verá afectado y será relativamente bajo. Min-Su dio la información. Ruta de evolución: gorrión verde, gorrión de llama verde, gorrión dragón de llama azul. Requisitos de habilidad: al evolucionar al nivel 2, las 6 dimensiones del gorrión verde deben ser de grado E o superior, y su constitución y crecimiento de energía espiritual deben ser de nivel EI. La habilidad corte de pluma debe estar en el nivel competente. El gorrión verde deberá tomar una fruta Yanluo y 3 tallos de hierba Qingyan. Tras activar la vena de bestia en el nivel 4, la mascota deberá tomar una parte del corazón del dragón emperador de llamas para activar la vena de bestia de llama de dragón y evolucionar al gorrión dragón de llamas azul. Dificultad de evolución: alta. Habilidad de raza: habilidad avanzada, corte de tormenta de dragón de llamas, aliento de espíritu de llamas. A continuación se ofrecen descripciones más detalladas. Algunas serán intermitentes, como si hubieran sido cifradas. La forma evolutiva final podría alcanzar el nivel emperador de segunda clase. En comparación con el gorrión vendaval de clase suprema y el águila de niebla verde, eran mucho más fuertes. Wang Ye echó un vistazo a la apariencia del gorrión dragón de llama azul y solo pudo decir que estaba bien. Pero sintió que no tenía mucho que ver con la forma de evolución final que había establecido para el gorrión verde en la simulación, por lo que no había necesidad de que buscara más porque de todos modos los materiales no eran necesarios. ¿No te interesa?, preguntó Min-Su. El segundo y tercer tipo aún no se han publicado debido a la dificultad de la evolución. Para la segunda vía de evolución, la forma final es el Gran Rak divino de segunda clase, Señor Supremo. Suena dominante, asintió Wang Ye. Es una mascota gigante que puede alcanzar los 100 metros de altura y es la reina del cielo. Dijo Min-Su en voz baja. Pero este camino evolutivo es muy difícil. La dificultad es tan grande como la de convertir una carpa blanca en un dragón marino. La evolución de una carpa blanca a un dragón marino podría considerarse un camino evolutivo con el que todos estaban familiarizados. Sin embargo, pertenecía al tipo que incluso si uno supiera sobre ello, sería inútil porque simplemente no podría hacerlo. Los requisitos eran demasiado elevados. Los materiales eran un aspecto, pero los requisitos para las diversas habilidades eran aún más ridículos. Al igual que los libros de texto podían describir el principio de creación de hongos, pero en realidad era completamente imposible para alguien crearlos. El Gran Rak divino es una mascota de clase Overlord, mientras que el gorrión verde es solo una mascota de clase de otro mundo, abarcando 3 clases. Min-Su se encogió de hombros. Así que puedes imaginar la dificultad. No tiene muchas debilidades. Entre sus 6 dimensiones, la que tiene el mayor crecimiento es su fuerza, que puede alcanzar el grado S e incluso la forma evolucionada de nivel 2, el orco del viento, es una mascota suprema de primera clase. Tan solo la evolución del gorrión verde al orco del viento requiere que el gorrión verde aprenda una habilidad avanzada de tipo cielo y lo haga alcanzar el reino competente. Sin embargo, el Gran Rak divino no es solo una mascota de tipo cielo. Su atributo secundario es el tipo oscuridad, que es lo que a menudo llamamos mascotas de tipo oscuro. Es muy raro. Las mascotas de tipo oscuro tienen una resistencia muy fuerte contra el poder de la extrañeza de los dioses extraños. Aunque el atributo de tipo oscuro es solo secundario para el Rak, que solo tendrá un poco de energía oscura en su cuerpo, es suficiente para aumentar considerablemente las habilidades del Gran Rak divino. Por supuesto, entre las mascotas de tipo pájaro, el gorrión verde no es el único que puede evolucionar en un Gran Rak divino. Sin embargo, es más difícil para el gorrión verde porque su punto de partida es demasiado bajo. Wang Ye asintió y escuchó atentamente. La última vía de evolución es el gorrión sónico alma. Es una mascota de tipo cielo especializada en apoyo y con un atributo de tipo alma como atributo secundario, por lo que la dificultad es aún mayor. En cuanto a rareza, está a la par con el Gran Rak divino. Puede emitir una gran variedad de hermosos sonidos de alma, otorgando a otras mascotas y maestros de bestias diversas mejoras, y también tiene una capacidad ofensiva bastante fuerte. Tu gorrión verde es realmente excepcional. En este punto, Min-Su hizo una pausa antes de continuar. Puedes considerar los 2 últimos, pero la dificultad será muy alta. Por lo tanto,
la probabilidad de fracaso en la evolución de nivel 2 será muy alta. Si el gorrión verde falla, tendrás que avanzarlo al nivel 4 antes de que pueda evolucionar de nuevo. Además, sin una evolución de nivel 2, el gorrión verde será mucho más débil que las otras mascotas en las etapas iniciales. Wang Ye cayó en un profundo pensamiento. Entre estos tres caminos evolutivos, los dos últimos eran especialmente fuertes, pero definitivamente no eran algo que un gorrión verde común y corriente pudiera hacer. Que Min Su lo dijera en voz alta podría considerarse como su aprobación de Xiaoyu. Probablemente era imposible para un señor de las bestias común y corriente entrar en contacto con estos dos tipos de evolución. Puede haber solo un atributo secundario. Wang Ye reflexionó, no puede haber dos. 2. Min Su se sorprendió un poco. Si le sumamos el atributo principal del gorrión verde, serían 3. Por ejemplo, la luz y el fuego, preguntó Wang Ye casualmente. Eso es básicamente imposible. Min Su se frotó la frente, diferentes atributos secundarios requieren diferentes materiales. Por ejemplo, el gorrión verde originalmente solo poseía el atributo cielo, que representa el poder del viento. Ya sería muy difícil absorber materiales de otros atributos. Entrarían en conflicto fácilmente, especialmente antes de que se abriera la vena de la bestia. Por eso las tres vías de evolución que mencioné son tan difíciles. Si se añade otro atributo secundario, el conflicto sería aún más intenso. La mascota literalmente sería incapaz de absorber la energía de los materiales. Si no puede absorberla, entonces la evolución sería solo palabrería vacía. Además, la luz es el atributo más puro. Es casi imposible fusionarse con otros atributos. A menos que nazcan con ella, las otras mascotas de tipo cielo ni siquiera podrán absorber la energía de tipo luz de los materiales de tipo luz. Min Su meneó la cabeza con impotencia. Veo. En ese momento, Wang Ye de repente pensó en la característica naranja de Xiaoyu. Pájaro espiritual de la llama dorada. Si fuera Xiaoyu, no parecería imposible. Capítulo 33. Comienza la evolución simulada. ¿Qué te parece?, sugirió Min Su con seriedad. Para ser honesto, el gorrión dragón de llama azul es una muy buena opción. Tras la evolución de nivel 2, ya es comparable a la evolución de nivel 4 de un gorrión verde común. Aunque la dificultad es alta, ya hay muchos casos de éxito. Los materiales también están preparados. Los dos últimos son más fuertes, pero su probabilidad de fracaso también es mayor, y solo hay unos pocos casos de éxito hasta ahora. Una vez que la evolución falla, no hace falta decir que la mascota quedaría rezagada respecto de las demás durante mucho tiempo. Si la mascota tuvo mala suerte, el fracaso en la evolución podría incluso reducir las 6 dimensiones de la mascota y su fuerza en todos los aspectos. Existe la posibilidad. Wang Ye tosió y preguntó, bueno, puedes darme los materiales que quiero y lo pensaré yo mismo. Min Su. Min Su arrugó la cara. Wang Ye, Min Su reflexionó un momento antes de decir, debes saber algo. Toda trayectoria evolutiva debe pasar por complejos cálculos energéticos para garantizar que se adapte a la mascota. No es fácil evolucionar una mascota simplemente haciéndole comer unos pocos materiales. Por ejemplo, hay tantos materiales de tipo fuego, pero porque el gorrión verde solo necesita comer una fruta yilo y 3 tallos de hierba Qingyang para evolucionar en un gorrión de llama azul sin causar un conflicto de atributos. Esto requiere un conocimiento profundo. Tan solo el cálculo y la investigación requieren al menos un año de esfuerzo. Y en la etapa de experimentación clínica, participaron al menos cientos de gorriones verdes. El tiempo fue aún mayor. Entiendo, asintió Wang Ye. Claro, no me refiero a descubrir mi propio camino evolutivo. Lo que quiero decir es que primero quiero recolectar los materiales y luego esperar a que el gorrión verde se fortalezca antes de considerar su evolución. Solo entonces Min Su asintió, entonces, ¿qué materiales quieres? Tipo fuego o tipo luz, supongo. Sigues obsesionado con el atributo luz, dijo Min Su con una sonrisa. Por cierto, deberías presentar la evaluación de investigador en la tumba de la espada demoníaca sellada el mes que viene, ¿verdad? Ese lugar es muy especial.
Contiene materiales especiales de tipo luz, pero son muy difíciles de conseguir. Aún así, te sugiero que consideres la trayectoria evolutiva del gorrión dragón de llama azul. Dicho esto, si apruebas la evaluación y te conviertes en investigador oficial, tendrás derecho a participar en la reunión de las 100 aves del bosque Yiwan. Si recibes la bendición del verdadero Fénix, podrías fusionar dos poderosos atributos secundarios y lograr una mutación evolutiva, creando así una trayectoria evolutiva única. Min-Su tenía una mirada anhelante en su rostro. Es una gran oportunidad. Nunca había oído hablar de eso. Wang Ye acarició al gorrión verde. En el condado de Ampin no saben mucho de estas cosas, dijo Min Silet con indiferencia. Con tu fuerza actual, solo necesitas prepararte bien para la evaluación en la tumba de la espada demoníaca sellada. Será mejor que ayudes a tu mascota a completar su evolución de nivel 2. Si lo logras, deberías tener garantizado tu asistencia a la reunión. Esto se debe a que los investigadores de los demás distritos y condados de la ciudad de Yaoguan deberían tener a sus mascotas en evolución de nivel 2 al participar en la evaluación. Si no evolucionas a tu mascota, estarás en desventaja en la evaluación. Después de decir eso, Min-Su preguntó brevemente sobre la situación del gorrión verde antes de transferir 1.000.000 de yuanes a Wang Ye directamente. Este 1.000.000 de yuanes es la recompensa monetaria que la hermana mayor Lin me indicó que les diera. Hacía mucho tiempo que no veía a un investigador que pudiera recibir una recompensa de ella. Aquí tienen 500.000 adicional como financiación que Mingwan Enterprise otorga al cuerpo de investigación. En cuanto a los materiales, Mingwan Enterprise también los adquiere, así que vuelvan y consideren las opciones. Después de que confirmen cuál tomarán, les daré los materiales. ¿Qué les parece? Wang Ye asintió. Al mirar la información de su cuenta bancaria en su teléfono, suspiró aliviado. Por fin tenía dinero. Bajo la expresión insatisfecha de Xiaoyu, Min-Su agregó la información de contacto de Wang Ye. Luego, Wang Ye abandonó el cuerpo de investigación. ¡Wow! Después de que Wang Ye se fue, el zorro lunar blanco detrás de Min-Su de repente gritó un par de veces. Mingu se quedó atónito y susurró, «Dices que percibiste un olor familiar en él. ¿Quieres decir que podría ser Wan Aotian de aquel día?» De repente, sonrió y acarició la cabeza del zorro lunar blanco. Xiao Bai, ¿desde cuándo tienes el olfato sensible, característico de una mascota canina? Ambos eran completamente diferentes en personalidad y fuerza. Probablemente lo único en lo que se parecen es el gorrión verde. Sin embargo, según mi maestro, el gorrión verde de Wan Aotian debería ser algún tipo de gorrión divino antiguo, no un simple gorrión verde. Son completamente diferentes. ¡Wow, wow! El zorro lunar blanco giró la cabeza. Me siento muy bien. Min-Su no debería haber notado nada inusual. Al regresar a la casa de alquiler, Wang Ye recordó cada detalle del día. Estaba seguro de que no debía haber expuesto nada. A lo sumo, sus mascotas se parecerían mucho. En aquel entonces, había decorado a Xiaoyu de forma desordenada, por lo que, aparte de que sus formas eran un poco similares, debería ser muy difícil notar algo inusual. Me pregunto cómo me notaron en la simulación de realidad. Wang Ye negó con la cabeza y comenzó a pensar en la evolución de Xiaoyu. La misión del próximo mes es ayudarte a simular tu evolución. Wang Ye miró a Xiaoyu con seriedad. Después de conocer la información sobre la evolución del gorrión verde de Min-Su, Wang Ye abrió su mente. De hecho, con su fuerza y nivel, obviamente le era imposible investigar un nuevo camino de evolución. Wang Ye era muy consciente de que no era tan capaz. Pero, tenía trampa. ¿Para qué servía el simulador de mascotas? No era precisamente para simulaciones y evoluciones. Cuando ejecutó las simulaciones en el mundo guionado para Xiaoyu, siempre se centró en el entrenamiento para volverse más fuerte. Ahora que se cumplían las condiciones, también podría intentar realizar una simulación de evolución. El método fue muy sencillo. Wang Ye comenzó a recopilar información sobre todo tipo de materiales atribuidos en Internet, incluyendo sus nombres, niveles, efectos, rareza, método de obtención, etc.
En la aplicación Donglipet se pueden encontrar casi todos los materiales atribuidos conocidos. Pero en el caso de los materiales raros, se desconocía el método de obtención. Después de buscar toda la información durante un día, Wang Ye usó su extraordinario poder espiritual para registrarla y luego organizarla. Se centró en el atributo de la luz. Entonces, Wang Ye le dijo a Xiao Hou con seriedad: ahora, tienes que buscar todo tipo de materiales similares en el mundo del guión. Luego, cómelos, absórbalos e intenta evolucionar. Veamos qué cambios experimentarás tras evolucionar en la simulación. Veremos si coincide con la configuración final de la forma evolutiva. Si es posible, realizaremos una simulación en la realidad para asegurarnos de que puedas evolucionar. Si incluso la simulación de la realidad pudiera tener éxito, significaría que Xiao Yu definitivamente también podría tener éxito. Doble garantía. Con esto no quedaría evidente la ruta de evolución del nivel 2. Al pensar en esto, Wang Ye estaba un poco emocionado. Chirrido, Xiao Yu agitó sus alas valientemente. Quería evolucionar. Vamos entonces, simula. Se ha actualizado la información de la mascota, el script se está cargando. 0 años. El gorrión verde empezó a practicar la danza del cielo y voló por todas partes, buscando materiales adecuados para superar sus límites. 8 años. Han pasado varios años, y el gorrión verde ya ha buscado a fondo el acantilado. No encontró ningún material, así que no le dio demasiadas vueltas y salió volando. 22 años. Más de 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El gorrión verde buscó en el denso bosque y la cordillera alrededor del acantilado y finalmente encontró 4 flores y plantas rojas que le gustaron. Las recogió. 34 años. En la misteriosa cordillera, el gorrión verde escapó por poco de los ataques de varios monstruos poderosos. Accidentalmente encontró una fruta roja ardiente que le gustaba en un valle apartado. 35 años. El gorrión verde consumió las flores y la fruta roja ardiente. Una enorme cantidad de energía de fuego lo envolvió por completo, y comenzó a enrojecerse. Todo su cuerpo comenzó a experimentar diferentes cambios. Inconscientemente, había comprendido 2 habilidades especiales de fuego. Unos días después, el gorrión verde llegó a la orilla de un pequeño arroyo. Al observarse en el agua, descubrió con entusiasmo que había evolucionado. En ese momento, un aterrador cocodrilo divino de cientos de metros de largo saltó repentinamente del arroyo y se comió al gorrión verde de un bocado. El gorrión verde murió. El gorrión verde ha completado su primera evolución en el mundo del guión. Se ha activado la compatibilidad evolutiva. Cuando la compatibilidad evolutiva haya alcanzado su valor máximo, habrá una gran probabilidad de que el gorrión verde evolucione a la forma evolutiva final que se le ha asignado. La simulación ha finalizado. El gorrión verde ha sobrevivido 35 años y ha evolucionado una vez. Se han modificado las recompensas. ¿Te gustaría consultar la información de evolución en el mundo con guiones? Wang Ye entrecerró los ojos ligeramente y eligió sí. Primera forma evolutiva, gorrión de llama verde. Grado estimado de mascota, mascota suprema de segunda clase, tipo cielo-fuego. 6 dimensiones evolucionadas estimadas: fuerza, C, constitución, C, agilidad, C, resistencia espiritual, C, energía espiritual, B, alma, C. Habilidades comprendidas estimadas: corte de llamas, intermedio, aliento de fuego, intermedio. Características genéticas estimadas: ninguna. Requisitos de evolución estimados: reino competente, corte de plumas. Materiales necesarios para la evolución: una fruta Yanluo, 3 tallos de hierba Qingyan. Compatibilidad con evolución: 5%. Como era de esperar, se puede usar así. Al ver la información, Wang Ye encogió ligeramente sus pupilas. Así es, la primera ruta de evolución que Wang Ye le había pedido a Xiao Yu que simulara era la ruta del gorrión dragón de llama azul que Min Su había mencionado. Quería ver si el mundo guionado podía lograr esto. Wang Ye solo necesitaba contarle a Xiao Ji sobre la fruta Yanluo y la hierba Qingyan, luego pedirle a Xiao Yu que las buscara en el mundo escrito antes de tragarlas.
El mundo de los guiones era tan grande que debía haber en él algunos materiales similares a estos. Según la información de simulación de Xiaoyu, estos materiales no fueron difíciles de encontrar. No hubo ningún peligro en el proceso. Era solo que el mundo guionizado era demasiado grande, por lo que tomaría un poco de tiempo encontrarlos. En el último momento, el gorrión verde se había relajado demasiado. Después de dejar la aldea de novatos en el acantilado, el segundo mapa pequeño de la misteriosa cordillera todavía era muy peligroso. Desde la perspectiva de Xiaoyu, la gran serpiente en el acantilado probablemente ni siquiera podía compararse con los pequeños monstruos en la misteriosa cordillera. Mientras evolucione, la recompensa será diferente, y puedo consultar la información directamente después de la evolución. Si es así, dejaré que Xiaoyu pruebe más caminos de evolución. Al final, elegiré el que tenga mayor compatibilidad con la forma de evolución final. Pudo comprobar las 6 dimensiones, habilidades, características, etc. después de la simulación de evolución. Era como ser un profeta en el mundo real. Ejecutar la simulación de evolución y lograr el resultado del gorrión de llama verde fue solo uno de los experimentos de Wang Ye. Durante el próximo mes, debo esforzarme por simular la forma de evolución de nivel 2 más adecuada para Xiaoyu. Wang Ye se frotó las manos, ansioso por comenzar. Capítulo 34, la forma evolutiva de nivel 2 más fuerte del gorrión verde. El atributo de luz era imprescindible. En el mundo actual, la luz y la oscuridad eran considerados los dos atributos más especiales. La razón era muy sencilla. Las mascotas de tipo oscuro eran más resistentes a la corrosión de la niebla oscura que otras mascotas. Su fuerza no se debilitaría mucho en la oscura niebla. También tenían una fuerte resistencia contra los poderes extraños de los dioses extraños. Y ahora, los mayores enemigos del mundo eran los innumerables dioses extraños en la niebla oscura. El atributo de luz era aún más raro y más preciado que la oscuridad. El atributo de luz no solo tenía una resistencia extraordinaria contra casi todos los dioses extraños, sino que también tenía un cierto grado de supresión de daño. Por ejemplo, las habilidades de tipo alma solo podían causar daño a algunos de los dioses extraños. Las habilidades de tipo luz, por otro lado, podrían causar daño a casi todos los dioses extraños. Incluso si el daño infligido no fue alto, fue suficiente para que las mascotas de tipo luz se convirtieran en las mascotas principales para luchar contra la niebla oscura. Era investigador. Si no abandonaba el cuerpo de investigación, seguramente tendría que ir a zonas más peligrosas en el futuro para enfrentarse a dioses extraños aún más poderosos. Con una mascota de tipo luz, al menos tendría una garantía. Otro punto fue que Wang Ye todavía estaba preocupado por el dios extraño de alto nivel en el condado de Anpin. En cada simulación de realidad, siempre que la niebla oscura estallara en el condado de Anpin o él investigara el asunto, eventualmente moriría a manos de un extraño dios desconocido. Esto significaba que incluso si encontraba al extraño dios de alto nivel escondido en el condado de Anpin, ¿qué podría hacer? Y ni hablar de matar a la otra parte, es posible que ni siquiera tenga el poder de sobrevivir contra la otra parte. Las simulaciones de realidad repetidas le dejaron a Wang Ye muy claro sobre la diferencia de fuerza entre los dos partidos. Si Xiaoyu pudiera tener la luz como atributo secundario, habría algún cambio en los resultados de la simulación. Como mínimo, probablemente podrían sobrevivir e informar del asunto a Lin Rou. Si estos expertos fueran informados y se enfrentaran al dios extraño, existiría alguna posibilidad de que el condado de Anpin sobreviviera. Además de eso, Wang Ye sintió que la forma de evolución final, la bestia celestial Fénix divino, también estaba relacionada con el atributo de luz. Como tal, desde varios aspectos, decidió pedirle al gorrión verde que eligiera el atributo luz. Xiaoyu, tu evolución es muy importante. Wang Ye le dio una palmadita en la cabeza. El próximo mes, si logras una buena evolución en la simulación, podremos avanzar sin problemas. Si no, solo nos queda irnos del condado de Anpin, ya que no podemos hacer nada. Chirrido. Xiaoyu levantó sus alas y las usó para golpearse el pecho. ¡Ju! La pitón blanca también gritó desde un lado. La diferencia era que solo tenía hambre. Ya tenemos dinero.
Come, come todo lo que quieras. Wang Ye sacó una caja de comida y tomó de ella una fruta espiritual de serpiente. Criar una serpiente realmente no fue fácil, sobre todo porque esta serpiente era glotona. Además, sentía que la inteligencia espiritual de la pitón blanca en realidad no parecía muy alta. Siempre parecía algo confusa. Habían pasado algunos meses, pero no había crecido mucho. Lógicamente hablando, si el alma hubiera crecido, porque su inteligencia no la siguió. Wang Ye miró la pitón blanca y se pellizcó la barbilla mientras reflexionaba. Si su inteligencia espiritual no mejorara, sería muy problemático intentar obligarlo a cultivarse. En la simulación quedó claro que no solo había sido cauteloso sino también muy experimentado. Entonces, ¿por qué siempre parecía tan tonto en el mundo real? ¿Será que esta pitón blanca es realmente la reencarnación de un gran jefe? Tiene doble personalidad. Así que la otra personalidad no despierta normalmente y solo tendrá algo de conciencia en la simulación. Wang Ye miró a la pitón blanca a izquierda y derecha. Ju. La pitón blanca, que comía la fruta espiritual de la serpiente a grandes bocados, se sintió un poco tímida ante la mirada de Wang Ye. Después de un rato, le pasó una fruta espiritual de la serpiente que tenía en la boca, como si le dijera, cómela tú también. No soy una maldita serpiente, pensó Wang Ye mientras se frotaba las sienes. Aunque la pitón blanca no parecía muy inteligente, seguía siendo una mascota de clase trascendente. Mientras comiera bien, la energía espiritual en su cuerpo seguiría creciendo. Actualmente, se trataba de una mascota de nivel 1 de 3 estrellas con un valor de energía espiritual de más de 300. La velocidad de su avance era mucho más lenta que la del gorrión verde en ese entonces. Después de todo, Skydance era una habilidad divina. Wang Ye golpeó la cabeza de la pitón blanca mientras la alimentaba. Al observar la destartalada casa de alquiler, pensó que ya era hora de cambiar su entorno de entrenamiento. Tener un buen ambiente de entrenamiento sería de gran ayuda para la mascota. Después de establecer un plan y un objetivo, Wang Ye pasó el mes siguiente recopilando información sobre diversos materiales y ejecutando simulaciones de evolución del guión para el gorrión verde. Debido a que tenía dinero y su poder espiritual había crecido, a veces, Wang Ye incluso podía ejecutar 2 simulaciones de evolución al día. Había que decir que la simulación de la evolución requería demasiada energía. Anteriormente, había logrado simular la evolución del gorrión de fuego verde una vez en un solo intento porque conocía los materiales necesarios para la evolución. Ahora, para simular una nueva forma de evolución, necesitaba realizar innumerables intentos. Con la característica del pájaro espiritual de la llama dorada, Xiaoyu podía absorber la energía de algunos materiales especiales, pero no todos. A veces, comer un material de calidad ligeramente superior podría fácilmente provocar una muerte repentina en el mundo programado. O a veces, Xiaoyu encontraba un material adecuado que estaba custodiado por un poderoso monstruo, y los procedimientos para obtenerlo eran muy complicados. No sabía cuántas veces había muerto Xiaoyu en el mundo del guión. Gorrión de llama verde. Gorrión sereno del viento. Pájaro de luz espiritual. Pájaro cuco espiritual. Gran águila celestial. Pavo real de 9 demonios. Golondrina de escarcha. Apareció una forma de evolución tras otra. Las expectativas de Wang Ye sobre la evolución, junto con Xiaoyu, quien también tenía el mismo deseo de evolución, hicieron que tanto el maestro de bestias como la mascota gastaran una tonelada de energía en simular todos los días. Mientras Xiaoyu no muriera en el mundo guionado, seguiría intentando evolucionar. Casi cada pocos días, surgía una nueva forma de evolución. Con suerte, podían experimentar varias veces en la misma simulación y producir un nuevo tipo de evolución en 2 o 3 días. Sin embargo, debido a que Wang Ye podía ver la información general después de la evolución, sabía que la mayoría de las formas de evolución eran muy comunes. Como tal, los eliminó directamente. Wang Ye también le había pedido a Xiaoyu que probara las 2 últimas formas de evolución que Minsu había mencionado. Como conocía los materiales generales necesarios, no fue difícil simularlas. La parte difícil fue encontrar los materiales en el mundo del guión.
El característico pájaro espiritual de la llama dorada era muy fuerte. Si una mascota común comía materiales con atributos diferentes que no se habían investigado previamente, sería fatal. Pero con esta característica, incluso si Wang Ye desconociera la energía de los materiales en evolución, Xiao Ji no moriría fácilmente mientras estuviera en la simulación. Por lo tanto, podría intentarlo innumerables veces y seguramente acertaría en varias ocasiones. Esto aumentó enormemente su tolerancia a fallos y su plasticidad. Finalmente, en el quinto día de la cuarta semana, después de casi 100 simulaciones de evolución y cientos de intentos de evolución reales, Wang Ye finalmente ayudó a Xiao Yu a simular una forma de evolución súper fuerte con atributos secundarios duales, luz y fuego. Forma evolutiva 358, gorrión de luz brillante, recientemente nombrado. Grado estimado de mascota, emperador de primera clase, mascota de tipo fuego y luz del cielo. Evolución estimada en 6 dimensiones, fuerza, B, constitución, B, agilidad, B, resistencia espiritual, B, energía espiritual, A, alma, B. Habilidades comprendidas estimadas, golpe de llama de luz divina, avanzado, brillar sobre el mundo, avanzado, prestigio del rey, emperador. Característica genética estimada, hoja de luz con forma de llama, naranja. Requisitos para la evolución, corte de plumas, maestría máxima, abrigo de plumas, maestría máxima, intimidación, gran éxito. Materiales para la evolución, 3 tallos de hierba luoguan, media libra de polvo de perla ligera, 6 frutos yin-yang y un palo de melocotón Qinglei. Fuego espiritual, llama brillante y escarchante. Compatibilidad con evolución, 25%. Me gustaría llamar a esta la forma evolutiva de nivel 2 más fuerte del gorrión verde. Al observar la información de la evolución predicha por el simulador, Wang Ye estaba sumamente emocionado. Una enorme sensación de logro y emoción lo invadió. Capítulo 35, Información sobre los materiales, preparación antes de la evaluación. 1. Una forma evolutiva de primera clase del emperador. Esta fue la calificación más alta que había obtenido entre los cientos de formas de evolución. Sus estimadas 6 dimensiones también fueron excepcionales. Especialmente la energía espiritual de grado A. Esto ya era comparable a las mascotas de la clase Overlord. Las habilidades estimadas a comprender eran aún más fuertes. 2 habilidades avanzadas y una habilidad de emperador. Sin olvidar el atributo naranja. Esta forma evolutiva es simplemente invencible. A Wang Ye se le llenaron los ojos de lágrimas. Las 3 formas evolutivas finales que Min Su me sugirió eran mediocres. Y esta es solo la forma evolutiva de segundo nivel de Xiao Yu. Dios sabe cómo Wang Ye logró sobrevivir el mes pasado. Su mente se había llenado de innumerables materiales que convergían cada día. Había algunos materiales que Xiao Yu no podía encontrar en el mundo del guión sin importar cuánto lo intentara. A veces, después de comer los materiales, su cuerpo se iluminaba como si estuviera a punto de evolucionar, pero inmediatamente después, como si alguien hubiera presionado el botón B, dejaba de evolucionar. Sin la información de evolución estimada del simulador, fue difícil elaborar un método detallado para evolucionar. Por ejemplo, Xiao Yu no había logrado evolucionar hasta convertirse en el gorrión de luz brillante en el mundo guionado. La razón fue que sus habilidades no habían sido entrenadas a los altos niveles requeridos. Sin embargo, como el proceso de evolución estaba ahí, incluso si fallaba, la simulación podía predecir los requisitos para la evolución. La compatibilidad evolutiva de nivel 2 hectáreas ha alcanzado el 25%, varias veces superior a la del gorrión de llama verde. Esto significa que, si Xiao Yu continúa evolucionando, debería acercarse mucho a la forma evolutiva final que configuré. Ahora solo necesito reunir los materiales y entrenar las habilidades de Xiao Yu. Después de la emoción, Wang Ye se calmó. Esta ruta en realidad fue muy difícil. Primero estaban los materiales. La hierba luoguan, el polvo de perla ligera y la fruta yin-yang estaban en buen estado. Wang Ye ya había preguntado antes y se enteró de que en realidad se vendían, aunque a un precio un poco elevado. Se podían comprar por unos pocos millones. Los 2 últimos materiales,
por el contrario, resultaron muy problemáticos. La madera de durazno de Kingley era un material sagrado y puro de grado imperial. Era extremadamente rara. Era una especie de durazno que había sido bautizado por rayos durante todo el año. Todo su cuerpo era verde y contenía energía extremadamente pura. Solo unos pocos reinos secretos lo producirían. Era invaluable. En cuanto a la llama brillante escarchante, era aún más rara. Wang ya había visto una foto suya en el foro. Era una llama única que contenía el aura de atributo luz. Actualmente no existe información detallada sobre su origen. Sin ella, era básicamente imposible para Xiaoyu adquirir doble atributo. Es difícil encontrarlo en el mundo real, pero pensar que Xiaoyu pueda encontrar materiales similares en el segundo mapa del mundo guionado. El mundo guionado es realmente enorme, suspiró Wang Ye. Los requisitos para los reinos de las habilidades también eran alcanzables. Después de todo, Xiaoyu podría cultivarlas hasta alcanzar la maestría máxima tarde o temprano en las simulaciones. La habilidad intimidación era una habilidad de tipo alma intermedia, y si Xiaoyu quería aprenderla, seguramente habría formas de hacerlo. Mientras siguiera realizando las simulaciones, Xiaoyu seguramente lo comprendería. El gran nivel de éxito requerido para la habilidad también era alcanzable. Las altas ganancias implican un alto riesgo. Pensando en esto, Wang Ye planeó preguntarle primero a Min Su sobre los materiales por teléfono. Chen. La llama brillante y ardiente. ¿Por qué preguntas sobre esto? Escuché que es muy raro. No solo es raro, sino que está extinto. En el pasado, un ancestro muy poderoso lo poseía. Es un fuego espiritual misterioso que nació entre el cielo y la tierra, único en su tipo. Entendido. Un incendio extraño, ¿verdad? Wang Ye reflexionó. Entonces, Min Su envió otro mensaje: la llama no es replicable. Por ahora, solo debería haber información sobre ella circulando en el mercado. Se dice que es una llama de luz sagrada que puede purificar y quemar todo mal. Es muy poderosa. Debería ser imposible encontrarla ahora. Al mirar este mensaje, el corazón de Wang Ye se hundió levemente. ¿Qué tal? En menos de 2 días comenzará la evaluación. ¿Has decidido qué ruta de evolución tomar? Sí, probablemente el Gran Rack Divino. Claro. Esta ruta es muy difícil, aunque los materiales no son muy caros. Tienes que estar mentalmente preparado. Intenta que tu gorrión verde evolucione en estos 2 días. Haz tu mejor esfuerzo en la evaluación. Charló un rato con Min Su. Por la tarde, Aofen Express, que estaba compuesto principalmente de aves, envió una gran cantidad de materiales. Si vendo estos materiales, debería poder reunir los materiales básicos para la evolución del gorrión de luz brillante. Los únicos difíciles de conseguir son el madera de durazno Kingley y la llama brillante escaldante. Están extintos. Parece que entonces solo podemos ejecutar la simulación de realidad. Durante este mes, Xiaoyu había estado buscando materiales en el nuevo mapa y no había logrado mucho. Como era demasiado fácil que las cosas salieran mal en las simulaciones de evolución, también era muy difícil para Xiaoyu vivir mucho tiempo. Además, la mayoría de las formas de evolución simuladas en el mundo del guión habían sido ordinarias, por lo que la mejora después de la evolución no se consideró muy grande. Sin completar algunos logros de etapa, no podría obtener la oportunidad de ejecutar simulaciones de realidad. Al final solo quedaron 2 oportunidades. Olvídalo, intentémoslo. Wang Ye comenzó a darle instrucciones a Xiaoyu. Había que tener cuidado en la simulación de la realidad. Esta vez, la misión principal es encontrar la fuente de los materiales en el mundo real. En cuanto a la evaluación, centrémonos en la tumba de la espada demoníaca sellada. La simulación de la realidad ha comenzado. Cargando información. Para tu evolución, tú y tu maestro de bestias comenzaron a prestar atención a los materiales necesarios. 2 días después, tú y tu maestro de bestias entraron en la tumba de la espada demoníaca sellada para la evaluación. Durante la evaluación, prestaron atención a los diversos materiales del reino secreto. Las feroces bestias presentes eran todas extraordinariamente poderosas.
Tú y tu maestro de bestias mataron a muchas y tuvieron un buen desempeño, pero no encontraron los materiales necesarios. Al final, te alcanzó un rayo oscuro en un campo minado especial y fuiste eliminado en la segunda etapa. Tú y tu maestro de bestias se sintieron arrepentidos. Tras la evaluación, te enteraste de que un investigador poderoso había superado la segunda etapa y solo falló al llegar a las profundidades de la tumba de la espada. Capítulo 36. Información sobre los materiales, preparación antes de la evaluación 2. Después de eso, tú y tu maestro de bestias comenzaron a buscar los materiales. Unas semanas después, a través de Mingwan Enterprise, tu maestro de bestias se enteró de que alguien vendía la madera de durazno Kingley. Tras pagar un alto precio, la adquiriste. En la sala de comercio, tu maestro de bestias descubrió que quien la vendía se llamaba Lin Lei. De hecho, era el investigador que participó en la evaluación contigo. Tras el análisis, tú y tu maestro de bestias creen que el melocotón Kingley debería provenir de la tumba de la espada demoníaca sellada. Ambos sienten una profunda pérdida. Debido a este material, tu maestro de bestias ha contraído una gran deuda. Tras finalizar la evaluación, tú y tu maestro de bestias buscaron una excusa para no regresar de inmediato al condado de Ampin. Poco después, la niebla oscura se apoderó del condado. Debido a su debilidad, los transfirieron al cuerpo de investigación de otro condado. En los años siguientes, tú y tu maestro de bestias lucharon en el frente del cuerpo, resistiendo el desastre causado por la erupción de niebla oscura en el condado de Ampin. Al mismo tiempo, buscaban información sobre la llama brillante escaldante. En el tercer año, debido a tu falta de evolución, tu fuerza disminuyó gradualmente. Cada misión se volvió más peligrosa. Al mismo tiempo, el territorio de la provincia de Singhai cambió debido a la niebla oscura. Finalmente, un día, la provincia de Singhai se convirtió gradualmente en una región de niebla oscura. Tú y tu maestro de bestias recibieron la misión de escoltar a un grupo de civiles fuera de la provincia de Singhai. Antes de partir, observaste la provincia de Singhai, envuelta en la niebla oscura, y de repente, una enorme llama de luz estalló en las profundidades de la provincia. Sentiste vagamente que la llama parecía ser la llama de luz brillante que necesitabas. Incluso te resultó bastante familiar el lugar de la erupción. En un día cualquiera del cuarto año, tú y tu maestro de bestias murieron en una reliquia de niebla oscura debido a que eran demasiado débiles. La simulación terminó. Wang Ye miró la información y volvió a pensar profundamente. Esta vez había elegido otro camino. Como había evitado la erupción de niebla oscura en el condado de Ampin y tampoco había elegido unirse a Mingwan Enterprise por completo, no había vivido mucho ya que solo había estado buscando los materiales. La fuerza de Xiao Yu también había mejorado muy lentamente. Y pensar que el melocotón Kingley solo está en la tumba de la espada demoníaca sellada. Además, según la última información, la llama brillante también está en algún lugar de la provincia de Singhai. Primero debería encontrar el melocotón Kingley. Wang Ye frunció el ceño levemente, sintiendo como si hubiera captado algo, antepasado. El antepasado de Min Su, podría ser alguien de la misma generación que Min Tianzu. Wang Ye abrió el cuaderno y lo leyó con atención otra vez. No había información sobre la llama de luz brillante, pero decía que Xiao Tao nació del bosque de melocotón Kingley. Esta información, no fue muy útil. Dados unos pocos cientos de años, de hecho fue posible que el bosque de melocotones de Kingley diera a luz a un elfo del cielo y la tierra que se convertiría en un espíritu demoníaco y, por lo tanto, se convertiría en una mascota. Aunque Wang Ye no estaba seguro de qué tipo de espíritu demoníaco era Xiao Tao. Los registros más importantes del diario trataban sobre los diversos dioses extraños de la niebla oscura, así como los extraños registros de evolución que le siguieron. Hablando de eso, es tan difícil la tumba de la espada demoníaca sellada. Y pensar que con la fuerza de Xiao Yu fue eliminada en la segunda etapa. Es cierto que las aves temen ser alcanzadas por un rayo, pero con el abrigo de plumas, no debería haber sido derrotada tan fácilmente, ¿verdad? El poder del gran reino del éxito Federcout era muy aterrador. Podría permitirle a Xiao Yu resistir ataques atribuidos, por lo que podría reducir naturalmente el daño del poder del rayo. Podrían surgir algunos problemas.
En los próximos 2 días, debería pedirle a Xiaoyu que entrene sus habilidades. Intenta que Corte de Pluma, Viento y Hábitat Plumoso alcancen el reino del gran éxito. Sería bueno que Xiaoyu también pudiera dominar la habilidad Intimidación. Tenemos que estar bien preparados para la tumba de la espada demoníaca sellada. Skydance, Skyfall of Feathers, Feathercut y Skybreath estaban todos en el reino del gran éxito, y su progreso en el cultivo era muy lento. Es posible que unas cuantas simulaciones en 2 días no puedan aumentar sus reinos. Sin embargo, Feathercut, Windy Feather y Habitat estaban solo en el reino competente, por lo que fue muy fácil avanzarlos al reino del gran éxito a través de simulaciones. Después de todo, Xiaoyu ahora tenía un crecimiento de alma de grado C. El hábitat plumoso debería ser muy importante. Dado que la tumba de la espada demoníaca sellada es tan peligrosa, con el gran éxito del hábitat plumoso, Xiaoyu no debería ser eliminado tan fácilmente. Para practicar este movimiento, Xiaoyu tuvo que ser golpeado primero, por lo que también fue bastante difícil de cultivar. Un día antes de la evaluación, Feathercut y Wind habían avanzado con éxito al reino del gran éxito. Solo Feather y Habitat no lo había hecho. Una última simulación de guión antes de la evaluación. Intenta cultivar el hábitat plumoso hasta alcanzar el gran éxito. Wang Ye no creía que si todas las habilidades de Xiaoyu estuvieran en el reino del gran éxito, una simple tumba de la espada del demonio sellada podría derrotarlo a él y a Xiaoyu. ¿Recuerdas ese pequeño insecto verde en el acantilado? Es justo. Úsalo para cultivar tu hábitat de plumas. ¿Entiendes? Wang Ye comenzó a ayudar a Xiaoyu a planificar la simulación. Xiaoyu negó con la cabeza repetidamente, indicando que no estaba dispuesto a enfrentarse directamente a ese pequeño insecto verde. Estúpido. Si te lastimas, corre. Ve y toca también a la misteriosa bestia pájaro del acantilado. Si te lastimas, usa el hábitat plumoso. Wang Ye no quería perderse las 2 existencias misteriosas en la aldea de novatos. ¿Qué pasaría si desencadenara algún tipo de logro? Bajo la persuasión de Wang Ye, Xiaoyu aceptó de mala gana. Y entonces, se ha actualizado la información de la mascota, el mundo con guión se está cargando. 0 años. El gorrión verde empieza a buscar al pequeño insecto verde en el acantilado. Unos meses después, descubrió su paradero. Intercambió algunos movimientos con este último y escapó con heridas graves. 2 años. El gorrión verde se recupera con Feather y Habitat. 4 años. El gorrión verde empezó a buscar constantemente al pequeño insecto verde y a desafiarlo. Fue derrotado una y otra vez. 8 años. El gorrión verde logró un progreso significativo en la práctica del hábitat plumoso a pesar de repetidos fracasos. 12 años. El gorrión verde se encontró de nuevo con el pequeño insecto verde y luchó contra él. Tras la batalla, el pequeño insecto verde miró al gorrión verde con sorpresa y asintió levemente. Esto animó al gorrión verde. 15 años. Durante las locas batallas con el pequeño insecto verde, el gorrión verde continuó transformándose. Sus plumas se cayeron y volvieron a crecer, sus alas se rompieron y volvieron a crecer, su cabeza se inclinó y se recuperó. Con la ayuda del hábitat plumoso, no murió en las batallas. Al contrario, su voluntad se volvió cada vez más tenaz. 26 años. El pequeño insecto verde se fue impacientando poco a poco. Durante una de las batallas, no se movió. En cambio, simplemente le lanzó una mirada al gorrión verde que lo hizo sentir como si hubiera caído en un abismo. El gorrión verde se convirtió en una escultura de hielo y no se atrevió a moverse. En ese momento, no fue un pequeño insecto verde lo que se vio, sino, un dragón divino que surcaba los 9 cielos. 30 años. El gorrión verde estaba decaído. 49 años. El gorrión verde nunca volvió a encontrar al pequeño insecto verde, pero jamás pudo olvidar esa mirada en sus ojos. Con el tiempo, el gorrión verde se recuperó gradualmente y comenzó a recordar la mirada que el insecto le había dado. 79 años. El gorrión verde que voló desde el acantilado experimentó varias batallas a vida o muerte en la misteriosa cordillera. Entendía vagamente algo, pero,
limitado por sus límites superiores, su crecimiento fue extremadamente mínimo. 112 años. El hábitat plumoso había avanzado tanto que el gorrión verde no podía avanzar más. Incluso si recibía daño mortal, podía usar el hábitat plumoso para recuperar el aliento. El gorrión verde volvió al acantilado y recordó las escenas de las batallas con el pequeño insecto verde. 119 años. Un día, el gorrión verde lanzó un grito repentino. Su mirada era tan aguda como una espada divina. En ese instante, pareció como si ya no fuera un gorrión verde, sino un águila divina surcando los 9 cielos. Habilidad comprendida, intimidación. 120 años. El gorrión verde salió volando del misterioso bosque de la montaña. Una enorme boca ensangrentada emergió repentinamente del subsuelo y se extendió por decenas de miles de kilómetros. El gorrión verde, cuyo crecimiento había sido limitado, no pudo escapar de ella bajo ninguna circunstancia. Fue devorado en el acto. Murió. Logro característico morado obtenido, voluntad de acero. La simulación ha terminado. El gorrión verde sobrevivió 120 años por primera vez. Se pueden conservar 3 de las siguientes 5 recompensas. Habilidad, intimidación. Habilidad, hábitat plumoso, 120 años de competencia. Característica genética púrpura, voluntad de acero. Crecimiento en 6 dimensiones de 120 años. 3 simulaciones de realidad. Tengo razón, Wang Ye miró la información de la simulación. Tenemos que aprovechar al pequeño insecto verde. Si es un jefe oculto, ¿cómo no podríamos conseguir algo de él? Es una lástima que no te hayas topado con esa misteriosa bestia pájaro. Si tienes la oportunidad en el futuro, regresa e intenta conseguir algo del insecto de nuevo. 120 años. Parecía que las recompensas de la simulación se calculaban cada 60 años. Además, cada 60 años parecía haber ciertas etapas de peligro. El huracán en el acantilado, así como la boca sangrienta en la misteriosa cordillera. Opciones 1, 3 y 5. Wang Ye eligió las recompensas. Podrían esperar hasta que tuvieran tiempo para descansar en la tumba de la espada demoníaca sellada mañana para ejecutar una simulación y avanzar en el hábitat plumoso. Primero tenía que obtener la habilidad, las características y las oportunidades para la simulación de la realidad. Wang Yi se frotó las manos. En este momento, las habilidades de Xiaoyu estaban completamente preparadas. Solo faltaba esperar la evaluación de mañana. Capítulo 37, el extraño fantasma esqueleto demonio. Wang Ye durmió profundamente porque la simulación había sido demasiado larga y estaba exhausto. Cuando se despertó a la mañana siguiente estaba de muy buen humor. Primero, lavó a Xiaoyu, luego le lavó las plumas, le afiló las garras y lo limpió con cuidado. Después, dejó salir a la pitón blanca y también la bañó antes de alimentarla. Chirrido. Xiaoyu agitó sus alas y voló hacia Wang Ye con la cabeza hacia adelante como si dijera sube, vamos. Eres muy pequeño todavía. Si quieres cargarme, me temo que es demasiado pronto, Wang Ye lo miró. El gorrión verde era una mascota tipo pájaro pequeño. Después de unos meses de crecimiento, comparado con su aspecto anterior que apenas medía más de 10 centímetros, solo se podía decir que había una pequeña diferencia en su tamaño. No era realista que el gorrión verde transportara personas, aunque era plausible que transportara a la pitón blanca. Llegaron a la sede del cuerpo de investigación y se dirigieron hacia el reino secreto de la tumba de la espada del demonio sellado volando a bordo del halcón celestial llameante del comandante Lin. Una tenue capa de barrera energética se elevó alrededor de las alas del halcón celestial en llamas, bloqueando los huracanes y las corrientes frías de la gran altitud. Además de la propia comandante Lin Rou, también estaban Tang Xiong y otros 3 investigadores en formación. ¿Cómo van tus preparativos? La expresión de Tang Xiong era seria. La evaluación oficial de investigador es muy difícil. Después de todo, a menudo tendrán que enfrentarse a todo tipo de bestias poderosas y feroces, poderes extraños e incluso adentrarse en la niebla oscura para llevar a cabo misiones. Antes de la evaluación, prepárense mentalmente.
La tumba de la espada demoníaca sellada es un reino de secreto medio muy especial. Hay bestias feroces y feroces vagando por todo tipo de terrenos complejos y extraños. Es extremadamente peligroso. Si no tienen cuidado, su vida podría incluso correr peligro. Si no pueden pasar la prueba en su corazón antes de la evaluación, pueden optar por retirarse antes. Nadie los culpará si eligen ser investigadores de reserva. Los investigadores se miraron unos a otros y nadie dijo palabra. No está mal. Tang Xiong asintió. Tus cualidades básicas son buenas. Recuerda que ser investigador conlleva tanto peligros como oportunidades. Quizás no sea tan cómodo como trabajar en la ciudad, en escuelas o en empresas, pero también podrías encontrarte con oportunidades inimaginables. Oportunidades que te permitirían superar tus límites. Dicho esto, al mismo tiempo, al convertirte en investigador, debes cumplir con tus obligaciones y responsabilidades. Esta evaluación es una oportunidad para ponerte a prueba. A continuación, hablemos brevemente sobre el contenido y los requisitos de la evaluación. El viaje no fue largo. Con la velocidad constante del halcón celestial llameante, Tang Xiong había terminado de decir todo lo que tenía que decir en media hora, y después de que terminó de hablar, casi habían llegado a la tumba de la espada del demonio sellado. Era un espacio desolado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Yaoguan. De hecho, era enorme. Su superficie real era comparable a la de un condado pequeño como el de Ampin. Desde el exterior, el reino secreto no podía verse. Para poder entrar era necesario atravesar una capa de membrana espacial. Por eso, antes de entrar, la mayoría de los investigadores lo esperaban con ilusión. Esta vez, participarán decenas de investigadores en prácticas. Son de los condados circundantes, con la ciudad de Yaoguan como centro. La evaluación se divide en 3 etapas. Si superas la primera etapa, te convertirás en investigador oficial. Según la tasa de eliminación anterior, rondaría el 50%. Considerando que la evaluación esta vez se ubica en la tumba de la espada del demonio sellada, la dificultad será aún mayor, así que supongo que la tasa de eliminación debería rondar el 70%. Tu objetivo es simplemente superar la primera etapa. El contenido de la primera etapa es muy simple. Alrededor de la tumba de la espada del demonio sellada, hay 3 ciclos. El primer ciclo se llama Mausoleo del Entierro de Dios, donde hay innumerables cadáveres y muchas bestias feroces de nivel 1 y 2. Es muy peligroso. Solo necesitas encontrar los materiales específicos y matar a un cierto número de bestias feroces para pasar. Tang Xiong se limitó a mencionar el contenido de la primera etapa. No le interesaba decir nada sobre el resto. Su significado era, por tanto, muy claro. Les bastaba con pasar la primera etapa. Por cierto, cuantos más materiales encuentres, mejor. Después de la evaluación, los materiales que no necesites serán tuyos. Puedes enviarlos para que te los evalúen y canjearlos por dinero. La evaluación durará 3 días. En cuanto a los demás requisitos específicos de la evaluación, puedes averiguarlos tú mismo más tarde. Ahora, ve al campamento de enfrente y regístrate. Saltando desde el halcón celestial en llamas, había un campamento frente a la tumba de la espada del demonio sellado. Era la sede de la evaluación y estaba rodeada de todo tipo de poderosos guardias de mascotas. También había águilas militares de comando de mascotas patrullando el aire. Después de ingresar al campamento, solo necesitaban mostrar sus insignias de investigador para registrarse y luego esperar a que se abriera el reino secreto. Sin embargo, después de entrar al campamento, Wang Ye vio a un conocido. Min Su. Probablemente notando también a Wang Ye, Min Su sonrió y saludó. Instructor Tang, la señorita Min Su también participará en la evaluación. Preguntó Wang Ye con indiferencia. Ella es la patrocinadora de la evaluación, dijo Tang Xiong con una sonrisa. ¿Crees que realizar una evaluación así es gratis? Cada vez que se abre un reino de secreto medio, se requieren muchos maestros de bestias y mascotas como escoltas. Al mismo tiempo, puedes venderles los materiales que hayas recolectado en el reino secreto que no necesites para la evaluación. Mingwan Enterprise puede considerarse una empresa concienzuda en la provincia de Singhai.
comprarán los materiales a un precio superior al del mercado. También están las recompensas de la evaluación que se te entregarán. ¿De verdad crees que un simple cuerpo de investigación del condado puede tener tanto dinero? Una parte está patrocinada por Mingwan Enterprise. Es tan rica Mingwan Enterprises. Un investigador no pudo evitar preguntar, pero es solo una pequeña empresa. Es una pequeña empresa, pero una empresa industrial financiada por el Estado. Lin Rou se acercó y observó a los pocos jóvenes investigadores. Puede que no ganen mucho dinero, pero eso no significa que no tengan dinero. Digámoslo así, no obtienen una gran ganancia neta anual de su negocio principal, pero los ingresos anuales que generan son de al menos decenas de millones, o incluso cientos de millones, o incluso más. Aunque la mayor parte se destina a gastos. Capítulo 38, El extraño fantasma esqueleto demonio. Tienen innumerables patrocinios como este. También patrocinan a más domadores de bestias de los que te puedas imaginar. Son tan poderosos. Un investigador chasqueó la lengua. Pero su valor de mercado no es solo de unos pocos cientos de millones. Wang Ye también reflexionaba. Serían falsas las palabras de Min Kai. Joven, sonrió Lin Rou, el valor de mercado se calcula según el capital de otros países. La industria de equipos para mascotas está limitada por sus recursos y está mayoritariamente monopolizada por otros países. Anteriormente, el 90% del equipo para mascotas que utilizaban los domadores de bestias en la provincia de Qinghai provenía del extranjero. Al principio, el capital extranjero quiso invertir en Mingwan Enterprise, pero fue rechazado. Pero la presencia de nuestro país en la industria de las mascotas es demasiado insignificante. Por lo tanto, a ojos de los países extranjeros, Mingwan Enterprise es solo una pequeña empresa que no genera grandes ganancias ni es muy rentable. Por lo tanto, solo puede desarrollarse en la provincia de Qinghai. Dicho esto, Mingwan Enterprise es considerada la mejor en la provincia de Qinghai. Simplemente no están dispuestos a aceptar demasiado dinero. Lin Rou suspiró y dejó de hablar demasiado. Saber esto no tiene importancia para ti. Simplemente haz una buena evaluación. Wang Ye finalmente entendió. En ese caso, ¿se puede considerar a Mingwan Enterprise una empresa grande y concienzuda? Preguntó Wang Ye. Según ese diario, siendo descendiente de Min Tianzu, probablemente no eran tan malos. Sin embargo, una empresa de este tipo relacionada con el país probablemente no era sencilla. La joven señorita tenía un dinero de bolsillo de 6 cifras cada mes, y podía patrocinar fácilmente materiales por valor de cientos de miles o incluso millones. Wang Ye estimó que esto debería considerarse un gasto de la empresa, ¿verdad? No me extraña que Min Kai dijera que su beneficio neto era solo de unos pocos millones. Wang Ye negó con la cabeza, me he apresurado. Pensando en esto, Wang Ye saludó cálidamente a Min Su. Hectómetros. Tu gorrión verde no parece haber evolucionado. Min Su se acercó y miró hacia Uyu, que estaba sobre el hombro de Wang Ye. Sí. Hubo un pequeño problema con la evolución. Wang Ye se encogió de hombros. Pero los materiales siguen aquí y no se desperdician. Señorita Min, no se preocupe, no dejaré que sus materiales se desperdicien. Min Su asintió y no dijo nada más. Ella había pensado que era poco probable que el gorrión verde de Wang Ye evolucionara con éxito hasta convertirse en el gran Rak divino. Bien, la evaluación está a punto de comenzar, pensó Min Su un momento antes de decir, según mi conocimiento de la tumba de la espada demoníaca sellada, deberías poder superar la primera etapa. Sin embargo, es difícil decirlo sobre la segunda. Ese lugar es muy restrictivo para tu gorrión verde. Después de superar la primera etapa, te sugiero que explores más el ciclo de la primera etapa. Encuentra más materiales allí y véndelos. Me temo que esta vez te será difícil entrar en la clasificación de la evaluación. Solo los 10 primeros serán recompensados. Si quieres entrar en el top 10, es improbable si no logras superar la segunda etapa. A juzgar por el tono de Min Su, Wang Ye estimó que debería haber una gran cantidad de investigadores patrocinados por Mingwan Enterprise. Si la segunda etapa es muy difícil, no puedo pasar la tercera etapa directamente, dijo Wang Ye. Min Chi. Wu.
Detrás de ella, el zorro lunar blanco rió disimuladamente. Wang Ye, tienes la mente muy activa. Min Su no pudo evitar reír. Muy bien, la evaluación está a punto de comenzar. Adelante. Wang Ye asintió. Cargando su equipaje, entró lentamente en la membrana espacial frente a las filas de investigadores que custodiaban la entrada del halo. Lo primero que hizo Wang Ye después de entrar en la membrana espacial fue encontrar un lugar para poner su equipaje en la esfera espacial para aligerar su carga. Entonces esta es la tumba de la espada del demonio sellada. Al observar la escena frente a él, Wang Ye respiró hondo. Estaba un poco sombrío. El cielo estaba oscuro y ante él había un cementerio sin vida. Allí había muchas lápidas de diferentes tamaños. Con el paso del tiempo, las tallas de estas lápidas se habían borrado hacía tiempo, y ahora parecían más bien surcos de pilares de piedra de diferentes tamaños. Esta debería ser el área exterior de la tumba de la espada demoníaca sellada, también conocida como el mausoleo del entierro de Dios. La energía en el aire estaba muy mezclada. Al entrar al reino secreto, Wang Ye pudo sentir que su percepción espiritual se había debilitado. Un reino de secreto medio todavía era muy peligroso. Wang Ye no sabía mucho sobre la tumba de la espada demoníaca sellada. Solo sabía que se decía que este lugar era un cementerio de bestias feroces. Muchas de ellas habían muerto allí hacía muchos años. No te asustes al llegar al reino secreto. Primero usemos la simulación de realidad para explorar. Wang Ye dejó a Xiaoyu en el suelo. Tenemos que buscar otra oportunidad para hacer una simulación y mejorar tu hábitat plumoso. Chirrido. Xiaoyu agitó sus alas, probablemente porque no estaba acostumbrado a ese entorno. Wang Ye comenzó la simulación de la realidad. En realidad, podría elegir no ejecutarlo, porque se había demostrado en la última simulación que él y Xiaoyu habían pasado la primera etapa. Esto significaba que la primera etapa no debería ser difícil para ellos. Luego, naturalmente, tuvo que centrarse en la búsqueda del tesoro. ¿Cuál era el propósito de la simulación de realidad? No era precisamente para buscar tesoros. Mientras Xiaoyu pudiera encontrarlo en la simulación, no sería difícil para ellos encontrarlo en la realidad. Comienza la simulación de la realidad, cargando información. Comienzas tu exploración en el mausoleo del entierro de dioses. El primer día, vagaste sin rumbo y solo encontraste materiales sencillos. Tu maestro de bestias estaba muy insatisfecho. Empezaste a intensificar tus esfuerzos en la búsqueda de tesoros. 2 días después, te dirigiste al oeste. Finalmente, en un cementerio púrpura, mataste a unas cuantas bestias poderosas y feroces con todas tus fuerzas y desenterraste un hueso brillante enterrado en la tierra. Creíste que era un tesoro, pero tu amo de bestias pensó que era basura. Estabas muy enojado e ignoraste a tu amo de bestias durante 2 días. 4 días después, desenterraste una gema con forma de globo ocular en medio de una lápida de al menos 10 metros de altura. También creíste que era un tesoro. Esta vez, tu amo de bestias estuvo de acuerdo contigo y te alegraste mucho. 6 días después, como no habías salido del reino secreto en mucho tiempo, te sentiste un poco mal. Tu amo de bestias quería irse por tu seguridad. Sin embargo, en ese momento, tú y tu amo de bestias descubrieron, para su sorpresa, que no podían salir. Tú y tu amo de bestias cayeron en un extraño ciclo espacial. Por mucho que volaran, no pudieron salir de este cementerio. Al final, murieron de hambre en el mausoleo del entierro de dioses. La simulación ha terminado. El tiempo de supervivencia es demasiado corto. No hay recompensas. Wang Ye. Ni hablar. Era tan peligroso este lugar. No es de extrañar que se llamara bucle. Wang Ye se quedó un poco sin palabras mientras leía la información. El límite de tiempo era de 3 días. El tiempo de búsqueda del tesoro en la simulación lo había superado claramente. Duró casi medio mes. No me extraña que hayan establecido un límite de tiempo de 3 días. Probablemente será un gran problema permanecer en este lugar durante más de 3 días, Wang Ye negó con la cabeza. Wang Ye no tenía previsto realizar otra simulación. Como había encontrado 2 cosas en la simulación, esperaría y vería esas cosas primero.
Por otra parte, para la evaluación solo se necesitaron 3 materiales, la flor lingu, la hierba linguán y un conjunto de esqueletos. Estos materiales fueron muy fáciles de encontrar, y el un poco más problemático fue el esqueleto. Solo los fantasmas esqueléticos demoníacos los dejarían caer. El cementerio púrpura en el oeste, Wang Ye llamó a Xiaoyu para que comenzara a dirigirse al oeste. Recopilemos tranquilamente los materiales para la evaluación en el camino. Quizás fue porque el mausoleo del entierro de Dios era enorme, pero Wang Ye todavía no se encontró con un solo investigador incluso después de caminar durante algunas horas. Pero en lugar de eso se topó con un gran número de bestias feroces. La mayoría de ellos eran bestias feroces de nivel 1 superior a 8 estrellas. La evaluación no parece tan difícil, porque la tasa de eliminación es tan alta. Wang Ye continuó avanzando. Con su fuerza, Xiaoyu usó las habilidades de principiante, viento y corte de pluma, para cazar todo tipo de bestias feroces como si estuviera cortando hierba. Xiaoyu se lo pasaba genial luchando. Era una sensación increíble ver cómo las feroces bestias morían al instante con una sola habilidad. Esto me hizo sentir que el agotamiento y el sufrimiento en la simulación del guión valieron la pena. En tan solo unas pocas horas, Wang Ye básicamente había reunido todos los materiales necesarios para la evaluación. El único problema eran los esqueletos. Los fantasmas esqueléticos demoníacos eran relativamente raros y aún no había conocido a uno. Después de caminar durante otra hora, Wang Ye finalmente vio un fantasma esquelético demonio frente a una lápida de varios metros de altura. La diferencia radicaba en que este fantasma esquelético demoníaco estaba en el nivel 2. Sus ondas de energía espiritual eran muy poderosas y exudaba una aura extraña. Medía 4 metros de altura y su torso tenía forma humana. Estaba apoyado contra la lápida. Su carne podrida desprendía un olor nauseabundo, y sus huesos sobresalían de su cuerpo, dándole un aspecto muy deforme. Su parte inferior del cuerpo era anormalmente gruesa, y su carne podrida estaba cubierta de todo tipo de insectos que se retorcían. Incluso había pequeñas bestias feroces enredadas en sus 2 enormes patas. Al mismo tiempo, tenía una espada oxidada en su mano. Mátalo y todos los materiales para la evaluación deben ser recolectados. Wang Ye lo miró y sintió que le dolían los ojos. En comparación con el fantasma esqueleto demonio que Lin Rou había traído, este era más fuerte y aún más repugnante. Chirrido. Xiaoyu voló, queriendo iniciar un ataque y provocarlo. Sin embargo, tras sobrevolar, descubrió que al fantasma esqueleto demoníaco ni siquiera le importaba su presencia. Este último simplemente miraba fijamente a la distancia. No se movió en absoluto, como si estuviera en trance. Fue muy extraño. Capítulo 39, es tan débil que no vale la pena luchar. Ninguna reacción. Wang Ye lo miró atentamente. Así es, era el fantasma esqueleto demonio, aunque parecía una versión mejorada. Esa tumba, Wang Ye frunció el ceño ligeramente. A lo lejos, pudo ver vagamente unas palabras borrosas grabadas. Se preguntó qué estaría escrito. Olvídalo, Xiaoyu, atácalo a distancia. Qué bien que no haya reacción. Xiaoyu también estaba bastante enojado por haber sido ignorado. Batió sus alas y lanzó una ráfaga de viento. El poder del gran reino del éxito, el viento, fue bastante impresionante. Era como un huracán con corrientes turbulentas y aspas de viento sin forma. Casi al instante, rodeó al fantasma esquelético demoníaco. El fuerte viento silbaba y las aspas del viento eran como escarcha. Innumerables heridas aparecieron inmediatamente en el fantasma esqueleto demonio que estaba apoyado en la lápida. Pero lo que era aún más extraño era que no se movía en absoluto, como si no tuviera conciencia y simplemente estuviera allí siendo golpeado. Qué extraño, Wang Ye no pudo evitar negar con la cabeza. Frente a Xiaoyu, cuyo valor de energía espiritual había alcanzado 1200 y el gran reino de éxito Ala, un ataque directo de largo alcance debería ser capaz de matar incluso a una versión fortalecida del fantasma esqueleto demonio. Para evitar accidentes, Wang Ye no dejó que Xiaoyu atacara a corta distancia. Después de todo,
el fantasma esqueleto demonio aquí debería ser diferente del fantasma esqueleto demonio que el comandante Lin había traído de regreso en el sentido de que estaba dejando escapar un olor extraño. Un momento después, el fantasma esqueleto demonio finalmente cayó. Desde el principio hasta el final, no atacó y ni siquiera abandonó la lápida. Una tenue niebla negra se elevó de su cuerpo, y las feroces bestias que se aferraban a su parte inferior del cuerpo como polillas también se convirtieron en una pila de espuma de sangre, dejando solo un esqueleto desgastado. Se decía que este conjunto de esqueletos tenía un gran valor para la investigación. También podía servir como material básico para diversas herramientas, e incluso utilizarse en medicina. En cualquier caso, tuvo muchos usos. Déjame echar un vistazo a esta tumba. Wang Ye se acercó, apartó las malas hierbas y barrió la suciedad y el polvo de la lápida. Sobre la piedra, sencilla y tosca, solo estaban escritas unas pocas palabras. Aunque muera, mi espada no retrocederá. Aunque me convierta en un fantasma maligno, protegeré este lugar. No debo dejar que la espada demoníaca abandone este lugar. Cuerpo de Investigación UIE, investigador, Lie. Wang Ye. Después de un momento de silencio, Wang Ye suspiró, así que era un anciano fallecido. Wang Ye tuvo una impresión del Cuerpo de Investigación UIE. Los padres del propietario original del cuerpo eran del mismo cuerpo de investigaciones. Wang Ye no sabía mucho más que el hecho de que el cuerpo ya era historia. Convertirse en un fantasma, no puede ser que el fantasma esqueleto demoníaco fue formado por el mayor. Wang Ye estaba un poco aturdido. Verdadero. Sintió que algo no iba bien y permaneció en silencio durante un largo rato. En ese momento, la lápida tembló de repente. Wang Ye. Mierda. Wang Ye se estremeció y rápidamente dio un paso atrás, murmurando repetidamente, no quise ofenderte, mayor, por favor vete en paz. Un momento después, la lápida se hundió en el suelo y dejó de moverse. Solo entonces Wang Ye dejó escapar un suspiro de alivio y se inclinó repetidamente. Me pregunto cuántos huesos de investigadores han sido enterrados en este reino secreto. Wang Ye guardó el esqueleto, su estado de ánimo se sentía un poco complicado. La espada del diablo. Se rumorea que una bestia feroz con forma de espada está sellada en la tumba de la espada demoníaca sellada. Pero eso debería haber sido hace muchos años, ¿verdad? Debería haber muerto hace mucho tiempo. Wang Ye negó con la cabeza y continuó avanzando con Xiaoyu. Este pequeño episodio hizo que Wang Ye se sintiera un poco emocionado. Mientras recolectaban materiales, no pasó mucho tiempo antes de que finalmente vieran un cementerio morado. Para ser más precisos, el suelo era de un color violeta claro. El hueso brillante debería estar por aquí. Había algunas bestias feroces de nivel 2 deambulando. Con razón Xiaoyu tuvo dificultades para luchar en la simulación. Los materiales que se producen aquí parecen ser bastante buenos. Da la sensación de ser una zona especial. Podría haber monstruos de élite o jefes menores escondidos aquí. Aunque no se habían encontrado con ninguno en la simulación, eso no significaba que no hubiera alguno alrededor. Después de todo, el tiempo en la realidad y en la simulación era diferente. Les había llevado varios días encontrar este lugar en la simulación. Pero ahora solo habían pasado unas pocas horas. Primero, hizo que Xiaoyu matara a las pocas bestias feroces de nivel 2 una por una, y luego comenzó a cavar la tierra. En menos de media hora, Wang Ye había desenterrado el hueso brillante. No parece tener mucho valor aparte del hecho de que brilla. El hueso era de color rojo pálido y sus ondas de energía espiritual no eran fuertes. Parecía un hueso grande del pie. La parte superior del hueso estaba llena de bultos, mientras que la inferior tenía grietas como telarañas, lo cual era muy extraño. Al sostenerlo en su mano parecía más bien un machete. Tampoco era pesado. Pesaba unos 100 catis. Gracias a la condición física que Wang Ye había entrenado durante varios meses, le resultó fácil levantar el hueso, siempre y cuando no lo hiciera en la simulación. Pío, pío. Gritó Xiaoyu. Ejem. Aunque no parezca un tesoro, no está mal. Wang Ye tosió. El pequeño tenía mal carácter en la simulación, por lo que probablemente era mejor elogiarlo.
Xiaoyu asintió con satisfacción. Parece bastante viejo. Vamos a buscar el siguiente tesoro. Ya ha pasado mediodía. Después de mediodía, la mochila de Wang Ye ya estaba llena de materiales. Además de los materiales necesarios para la evaluación, había muchos otros. Por ejemplo, los restos de las bestias feroces que Xiaoyu había matado, etc., se habían conservado como prueba de la evaluación. El mausoleo del entierro de dioses es un lugar muy extraño. Si me quedo aquí mucho tiempo, podría quedar atrapado. Después de encontrar el otro tesoro, debemos apresurarnos a la segunda etapa. El segundo tesoro estaba en una lápida de más de 10 metros de altura. No fue difícil, pero sí bastante problemático encontrarlo porque había muchas piedras apiladas de la misma altura alrededor. Después de aproximadamente 4 horas, cuando el exterior debería estar oscuro, Wang Ye finalmente encontró la piedra preciosa que fue descrita como un globo ocular en la simulación en una lápida. El globo ocular carmesí brillaba y era extremadamente extraordinario. ¿Por qué este globo ocular se siente un poco extraño? Wang Ye frunció el ceño ligeramente. Parecía un trozo de jade, pero Wang Ye no pudo reconocer de qué grado era. Parecía ser de muy alta calidad. No podía usar su teléfono celular en el reino secreto, por lo que no pudo encontrar ninguna información al respecto. No importa, tomémoslo primero. Tanto el hueso gigante brillante como el globo ocular eran elementos especiales. Dado que habían permanecido en ese lugar durante tantos años sin que nadie los encontrara, debían ser extraordinarios. Por cierto, no he recogido demasiados materiales. Wang Ye palmeó su mochila que estaba llena hasta el borde. ¡Bam bam! El sonido denso satisfizo a Wang Ye. No, no es suficiente. Mi esfera espacial es tan espaciosa. Pase lo que pase, tengo que llenarla, ¿verdad? ¿Qué es una bolsa de materiales? Es tan pequeña, reflexionó Wang Ye. Los materiales de la bolsa se pueden vender a Mingwan Enterprise. El resto de los materiales de la esfera espacial se pueden vender en línea en el futuro. Al fin y al cabo, los reinos secretos intermedios no se abren a menudo. Según el principio de los reinos secretos, los materiales en las profundidades son definitivamente mejores que los del exterior. Tengo que dejar algo de espacio. Veamos la siguiente etapa. Hablando de eso, no hemos conocido a un jefe menor decente en el mausoleo del entierro de Dios. Es una pena, pensó Wang Ye mientras se adentraba en el mausoleo del entierro de Dios. Después de caminar un rato, el suelo tembló de repente, como si una bestia feroz y aterradora estuviera a punto de perforar desde adentro. Retumbar. Con eso, el suelo se abrió de repente y una enorme bestia feroz parecida a un ciempiés que medía entre 5 y 6 metros de largo se arrastró desde el suelo y mostró sus feroces colmillos. De ninguna manera. ¿Cómo puede considerarse un jefe pequeño? Tiene la fluctuación de energía espiritual de una bestia de 5 estrellas de nivel 2, debería ser un ciempiés demoníaco de 7 secciones. Originalmente, el ciempiés pequeño de 7 estrellas de clase suprema de tipo tierra, con altos puntos de vida y defensa, e incluso puede perforar agujeros. Contrarresta un poco a las mascotas de tipo cielo. Pero no se sentía muy diferente de las pocas bestias feroces de nivel 2 que habían encontrado en el cementerio púrpura. Olvídalo, Xiaoyu, termina esta batalla rápidamente. Wang Ye agitó la mano. Los ojos de Xiaoyu revelaron de inmediato una luz feroz mientras volaba como un rayo de luz verde. Inmediatamente usó danza celestial y luego atacó con viento de largo alcance. Después, se acercó y usó el corte de pluma del reino del gran éxito. Sus alas superpuestas eran como 2 afiladas cuchillas cruzadas que giraban en el huracán. En un instante, la feroz bestia fue cortada en 7 pedazos. Es tan débil que no vale la pena luchar en absoluto, Wang Ye negó con la cabeza, sintiéndose un poco solo por ser invencible. Capítulo 40. Información sobre el melocotonero King Lei. Con las mejoras duales de Skydance y Hurricane Godwin, incluso una bestia tan feroz no podría soportar la combinación de Wind y Feathercut. Además, cuando el gorrión verde usaba las habilidades de tipo cielo, viento y corte de pluma, sus alas brillaban con una luz verde. Cuanto más alto era el nivel de las habilidades,
más intensa era la luz. Al usarse, la luz se superpondría con el efecto especial de las alas del dios del huracán, por lo que incluso si los efectos de este último no estuvieran ocultos, nadie los notaría. Por otro lado, cielo lleno de plumas era una habilidad de tipo alma. Al usarla, las alas del gorrión verde brillaban con una tenue luz blanca, y solo entonces aparecía el efecto especial de las alas del dios del huracán. Después de que el 100 pies demoníaco de 7 secciones murió, se convirtió en una niebla negra, dejando atrás solo un tentáculo y algunos huesos podridos. Recogiendo el tentáculo y guardándolo como material, las figuras de Wang Ye y Xiao Yu desaparecieron gradualmente del mausoleo del entierro de Dios. No había pasado mucho tiempo desde que se fueron cuando el cielo gradualmente se volvió oscuro y nublado. Se oyó un débil rugido de trueno en el aire. Los arcos de relámpagos fantasmales eran como lochas que ocasionalmente emergían del vacío. El terreno ha cambiado. La segunda etapa debería estar más adelante. El Valle del Diablo del Trueno. Con razón Xiao Yu fue derrotado en esta etapa de la simulación. Tras salir del mausoleo del entierro de dioses, lo que les recibió fue un valle extremadamente bajo. El terreno parecía hacerse cada vez más bajo. ¿A qué le tenían más miedo los pájaros? Claro, a que les cayera un rayo. Este miedo provenía de sus linajes. De hecho, no eran solo las aves. La mayoría de las mascotas, independientemente de sus características, tenían miedo instintivo a los rayos y al fuego. Las mascotas voladoras tenían especial miedo a los rayos. ¡Ay! No puedo pasar. Mi mascota es el pájaro carillón de viento, y aunque ya está en el nivel 2, no me queda más remedio que dar la vuelta y regresar al lugar. El Valle del Diablo del Trueno, en la tumba de la espada sellada del demonio, está cubierto de rayos todo el año. Se dice que un misterioso poder extraño, proveniente de la oscura niebla del interior, es el responsable de todo esto. He oído que muy pocos de nuestros investigadores logran superar esta etapa. Solo las mascotas de nivel 3 o 4 pueden pasar a duras penas confiando en su fuerza. No me lo puedo creer. Mi águila cohete lo intentará hoy. Me voy. A lo lejos se encontraban reunidos algunos investigadores y discutían. Probablemente eran investigadores que habían pasado la etapa del mausoleo del entierro de Dios y estaban pensando en cómo pasar el Valle del Diablo del Rayo. Aunque habían pasado el estado del mausoleo del entierro de Dios y era seguro que se convertirían en investigadores oficiales, con las recompensas de las clasificaciones de prueba, todavía tenían que intentarlo. Wang Ye observó desde un costado por un rato. El cielo crujió y, no mucho después, se vio que el águila cohete que acababa de lanzarse tenía el pelo de punta mientras todo su cuerpo se volvía negro y caía al cañón. Todos. El águila cohete no había volado ni siquiera por mucho tiempo cuando su miedo a los truenos le hizo incapaz incluso de mantener su vuelo básico. Para ingresar al lugar, lo más importante era que la mascota superara su miedo a los truenos. Vamos, Xiao Yu, es tu turno de actuar. Wang Ye le dio una palmadita en la cabeza a Xiao Yu. Pío. Xiao Yu se quedó mirando fijamente mientras el águila cohete caía como si se estuviera mirando a sí misma. Sacudió la cabeza repetidamente y agarró con fuerza el hombro de Wang Ye. No iba. No iba. ¿De qué tienes miedo? Te has olvidado de ese pequeño insecto verde. Por muy aterrador que sea el rayo, no es tan aterrador como ese insecto. Wang Ye entrecerró los ojos y sonrió. No olvides que eres un pájaro con voluntad de acero. El cuerpo de Xiao Yu tembló. Parecía haber pensado en algo, y una voluntad indestructible surgió de inmediato en su mente. Chirrido. Como si hubiera entrado en éxtasis, Xiao Yu gritó emocionado. Era como si no tuviera miedo. Voluntad de acero, morado, ya has luchado contra un experto sin igual. Has sido derrotado innumerables veces, pero con tu voluntad de acero, nunca has admitido la derrota. Al enfrentarte a un enemigo poderoso o al miedo, a veces desbordas de coraje que deja a los demás boquiabiertos de admiración. Eres el más valiente. Muy bien, este es el estado. Wang Ye se acercó, a la carga. En la simulación de realidad anterior, cuando Wang Ye se enteró de que Xiao Yu había sido derrotado en la segunda etapa debido a que fue alcanzado por un rayo,
Estuvo pensando en formas de ayudar a Xiaoyu a superar este difícil problema. Más tarde, cuando estaba ejecutando las simulaciones para entrenar el hábitat plumoso de Xiaoyu, obtuvo accidentalmente esta característica. Aunque era solo una característica genética púrpura, Wang Ye pensó que combinaba muy bien con la personalidad de Xiaoyu. Definitivamente sería útil. Entonces, en ese momento, no eligió la competencia de Feather y Habitat sino la característica púrpura. A veces, la característica no tenía por qué ser naranja. Si combina con una mascota, una característica púrpura también podría jugar un gran papel. Tal como ahora. Como un rayo de luz, Xiaoyu cargó valientemente hacia el fondo del valle. Wang Ye lo siguió. Mira. Alguien viene otra vez. Hasta ahora, parece que solo han entrado 2 o 3 personas. Todavía no han salido, así que supongo que ya han pasado. Es un pájaro. Tisk, tisk. Es un gorrión verde. Pensar que un gorrión verde tiene el valor de atacar. Impresionante. Ni hablar. Mi pájaro carillón ni siquiera entra aunque lo tire. ¿Cómo lo convenció su amo para que entrara volando? Creo que solo durará 3 segundos como máximo. Cuando una mascota tipo pájaro vuela, pronto empieza a temer y a encogerse. Es solo cuestión de tiempo antes de que le caiga un rayo. Desapareció, es tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño Yu ya había desaparecido de su vista, cargando hacia el Valle del Diablo del Trueno envuelto en una capa oscura. Wang Ye miró hacia Yu que estaba volando en el aire y asintió con la cabeza con satisfacción. Parecía que su elección en aquel momento fue correcta. Aunque la simulación en aquel entonces había sido para entrenar a Feather y Habitat, la habilidad podría avanzar en cualquier momento. No fue más que pedirle a Xiaoyu que buscara el pequeño insecto verde y ser golpeado docenas de veces más. ¿Cuál fue el gran problema? De cualquier manera, no fue él el que recibió la paliza. Con voluntad de acero, en el futuro, Xiaoyu podría buscar al pequeño insecto verde y otros enemigos poderosos para entrenar, y ya no tendría miedo ni sería tímido. Perfecto. Al entrar al Valle del Diablo del Trueno, lo más importante era mantener un estado normal. Si la mascota podía hacerlo, no sería fácilmente alcanzada por un rayo. Ahora tenemos que encontrar el melocotonero Kingley. Para mayor seguridad y ahorrar tiempo, hagamos una simulación. Wang Ye no dudó ni un segundo. Llamó a Xiaoyu de vuelta. En la simulación realizada 2 veces atrás, el árbol de durazno Kingley en la tumba de la espada del demonio sellada probablemente había sido encontrado por alguien llamado Lin Lei. Ahora que ya había entrado en la segunda etapa, tenía que encontrarla con antelación. Comienza la simulación. Cargando información. Tú y tu maestro de bestias han entrado en el Valle del Diablo del Trueno, un lugar extremadamente peligroso. Empiezan a buscar por todas partes el melocotón Kingley. Mediodía después, no encontraste nada. Por suerte, aún estás bien. Mediodía después, encontraste un gran árbol gris púrpura en un bosque púrpura. Al llegar, descubriste que ya había varios investigadores allí. Varios de ellos ya estaban muertos. Según el análisis de tu maestro de bestias, este gran árbol debería ser un tipo de durazno. Sin embargo, él desconoce cómo obtener el durazno Kingley. Registraste este gran árbol, solo para encontrarte con muchos rastros de batalla. El árbol mismo estaba a punto de morir. Parecía ser una bestia feroz de tipo planta. Finalmente, en el centro de la copa, descubriste que una sección del árbol estaba rota. Tu maestro de bestias supuso que debía ser el melocotón Kingley, pero parecía que se lo habían llevado con antelación. Después de que dejaste el bosque, el árbol se marchitó gradualmente. No obtuviste el durazno Kingley. Tú y tu maestro de bestias planeaban dirigirse a la tercera etapa. Sin embargo, justo al salir del Valle del Diablo del Trueno, una energía de espada negra como la pólvora surgió del vacío, cortándolos instantáneamente a ti y a tu maestro de bestias en 2. Moristeis. La simulación ha terminado. Tu tiempo de supervivencia es demasiado corto. No hay recompensas. Wang Ye. Su muerte esta vez también fue inexplicable.
Si no tenía cuidado en el reino secreto, moriría. Sin embargo, debería haber captado la información clave. El bosque púrpura. Tenemos que darnos prisa, o podrían arrebatarnos el bosque de duraznos de Kingley. Además, ese lugar parece bastante peligroso. Wang Ye y Xiao Yu rápidamente comenzaron a buscar el bosque púrpura. En menos de mediodía, justo cuando estaban en el borde del Valle del Diablo del Trueno y estaban a punto de abandonar sus alrededores, finalmente encontraron el bosque púrpura. El enorme árbol de color gris púrpura en el medio del bosque era bastante deslumbrante. Por fin lo encontré antes de tiempo. Wang Ye suspiró y se adentró en el bosque. Sin embargo, no mucho después, frunció ligeramente el ceño porque, en ese momento, parecía que había 3 o 4 investigadores no muy lejos. El líder del grupo se erguía con la frente alta. Tenía el pelo largo y violeta, y sus ojos brillaban como estrellas. Era muy guapo, y en ese momento se encontraba de pie no muy lejos, con expresión serena mientras observaba el árbol gigante a lo lejos. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, como si ya lo hubiera esperado. Junto a él había un cachorro de dragón violeta extraordinariamente majestuoso, el dragón de las nubes. Este tipo debería ser Lin Lei, porque desprende el aura de un protagonista. ¿Será este su encuentro fortuito? Wang Ye lo miró de lejos, reflexionando. Se habría retrasado un poco. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.